En los videos anteriores de Terrorible, a Alan se le ocurrió hacer un iceberg, pero nunca se imaginó que a muchas personas les iba a gustar el concepto. Tras la llegada de más personas al canal, subió lo más rápido posible. Para él, la segunda parte. Pensó que solo se trató de un golpe de suerte las primeras visitas. Sin embargo, la segunda parte también logró llegar a las 1000 visitas. Sumado a esto, el gran Ronald Mackey comentó en uno de sus videos, lo cual provocó que Alan convulsionara y que Mewtwo se desmaye. A la verga. Debido a todo eso, es que se esforzó para poder traer la tercera parte con la participación especial de un guerrero que prestó su voz para el último tema. El 8 de marzo del 2017, en el lugar seguro, Virgen de la Asunción de San José Pinula, ocurrió un incendio que cobró la vida de 41 niñas. ¿Qué le deparará el futuro para nuestro creador de contenido flojo y sus compañeros? ¿Dejará de jugar Counter-Strike? Estas preguntas y muchas más serán respondidas ahora mismo. Hoy veremos. Por la gran puta, Alan deja de jugar Counter-Strike. Ya hemos hablado sobre los grupos masones en Guatemala, y este es uno de los tantos casos en los que esta logia se ha involucrado. Este hecho relata que durante las épocas de 1928 dos jóvenes sudamericanos, quienes pertenecían a la logia de los masones, fueron fusilados en el país de Guatemala por intentar crear una logia masona. Sin embargo, el incidente, por sorprendente que suene, no sucedió en Guatemala, sino, sucedió en el país vecino Nicaragua durante el gobierno de Manuel Antonio Fedra. Durante esos años se vivía una guerra civil en el país de Nicaragua entre los conservadores y los liberales. La llegada de Rafael Ruiz Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, y Juan Francisco Casanova, de nacionalidad colombiana, fue una señal de alerta para Manuel Antonio Fedra. Personas allegadas a él le habían dicho que aquellos extranjeros se trataban de espías de Simón Bolívar para que estos pudieran unir a Nicaragua con Colombia. Manuel ni siquiera se tomó la molestia de investigar a los jóvenes y dio la orden de mandarlos a fusilar. Más de 200 años tiene de existir el mercado del Guarda y ha sido uno de los mercados más grandes e importantes de la ciudad, pero, este como cualquier otro lugar contiene secretos a voces. Desde artículos de santería, animales ilegales, contrabando, drogas, mercadería robada y prostitución infantil son cosas que no se hablan mucho del Guarda, pero dentro de lo más profundo de este se vive día a día. Puede que a simple vista no se puede ver nada de esto, pero este mercado abarca más de 20 cuadras a la redonda con locales y ventas informales los cuales logran ocultar este lado oscuro. Ahí están los culitos bailando, papá, para adelante. Yo masivo, papá, vénganse. Ahí están los culitos, no me entienden, papá, vénganse. 1946, la Segunda Guerra Mundial había acabado hace un año. Sin embargo, una guerra silenciosa, pero a la vez llena de propaganda, estaba por comenzar entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto a un extraño brote de sífilis que empezaba a surgir en Guatemala. Estados Unidos había notado que uno de los mayores problemas que podían tener las tropas militares durante el combate eran las enfermedades de transmisión sexual, lo cual los llevó a buscar alguna manera de combatirlas. Comenzaron experimentando con prisioneros y gente afroamericana desde los años 40 del siglo XX, pero al ser fuertemente criticados por estos actos, el gobierno de Estados Unidos en 1946 llevó a cabo el estudio Tuskegee Doctrine Guatemala. Este estudio se hizo pasar como una simple ayuda del gobierno de Estados Unidos para la mejoría de los hospitales en Guatemala al mandar personal y herramientas, pero la realidad es que habían mandado a aquellas personas para este horrible experimento. Comenzaron a experimentar con presos, pero no daban resultados satisfactorios debido a que estos se negaban a recibir tratamiento médico de aquellas personas. Fue así que para mejores resultados, implantaron aquella enfermedad entre pacientes mentales, prostitutas, niños en orfanatorios y poblados indígenas. Al hacerse pasar por simples chequeos, ellos lograron obtener lo que buscaban, cientos de ciudadanos guatemaltecos infectados exitosamente para luego ser estudiados.
Este estudio consistía en infectar a los individuos y luego, sin darles ningún tipo de medicación, analizar muestras de su sangre para ver el comportamiento de la enfermedad en sus cuerpos. Este experimento duró 2 años y al finalizar simplemente dejaron a su suerte a todas aquellas personas que fueron infectadas sin saberlo. Más de 60 años después, en 2010, fue desarchivada la información clasificada de aquel tenebroso experimento, y esto no se pasó de largo armando un gran revuelo, debido a la injusticia de aquel estudio completamente inhumano. El gobierno de Estados Unidos intentó disculparse por lo ocurrido, excusando sus acciones al decir que era para poder encontrar una cura para tal enfermedad, y que les darían una compensación económica a los familiares de las víctimas del experimento. Como bien sabrán los que vivimos aquí, Estados Unidos solo dejó esas ayudas en palabras, y a muy pocas personas lograron tan siquiera compensar. Sin duda este fue uno de los tantos casos en los que Estados Unidos mete las narices en países latinoamericanos, solo que a diferencia de este caso, no se sabe qué más pudieron haber hecho durante años posteriores, debido a que aún no desclasifican varios documentos. Este es uno de los tantos escándalos en los que estuvo implicado el expresidente Álvaro Arzú. El 4 de febrero de 1996 en San Juan, el obispo situado en el departamento de Zacatepéquez, Pedro Sasrompovich, salió en su camioneta pick-up a trabajar vendiendo leche, despidiéndose de sus familiares como normalmente hacía por las mañanas. Nunca se hubiese imaginado que sería la última vez que lo haría. Durante su trayecto vio a lo lejos que unas personas iban cabalgando a caballo cerca donde él iba a pasar, y al no reconocer por la distancia de quién se trataba, no le dio mucha importancia y decidió seguir su camino. Estos no eran ni más ni menos que Álvaro Arzú y su esposa, quienes iban acompañados de su personal de seguridad. Uno de ellos, al ver que Pedro no cedía el paso y continuaba manejando, decidió sacar su arma y disparar en contra del vehículo, causando así la muerte del lechero. Tiempo después se intentaría excusar con el hecho de que parecía ser que aquella camioneta iba a hacer algún atentado en contra del presidente, debido a que no detenía su paso, aunque estos nunca le advirtieron nada a Pedro, según cuentan algunos testimonios. Con aquella acusación, sumado a que encontraron un arma en el vehículo, dio paso para que aquel tipo, quien asesinó a Pedro, solo tuviera que pagar una multa para salir libre rápidamente. Mucha gente teoriza que el exdictador revolucionario de Cuba vivió por 2 años en Guatemala, específicamente en una casa hecha de adobe cerca del balneario Los Chorros en San Pedro Pinula durante 1951 a 1953. Quienes vivían ahí aseguran haber convivido con Fidel Castro, recordándolo como parte de su comunidad. Pero, en febrero del 2009, Álvaro Colón se preparaba para viajar hacia Cuba, debido a que debía reunirse con Raúl Castro, hermano de Fidel. El expresidente, al tener la duda de saber si Fidel estuvo en Guatemala, le hizo la pregunta a Raúl. Una vez reunidos, Raúl le indicó a Colón que su hermano nunca estuvo en Guatemala, en cambio él se había estado en México en el año de 1956. Tras estas declaraciones por parte del hermano de Fidel, quedó finalizada la duda, pero también agregó Raúl que quien se había estado en Guatemala fue Ernesto Guevara. Victoria 82 y Firmeza 83, mejor conocidos como Operación Sofía, se trataban de más ni menos que planes que se formaron durante el gobierno de Efraín Ríos Montt para la desarticulación de los guerrilleros en el interior del país. Ambos documentos detallan los procedimientos a seguir con respecto a los pobladores del interior para así obtener la valiosa información con respecto a los guerrilleros, lo cual años después se tomaría como prueba contundente de la participación del expresidente durante el genocidio ocurrido en Guatemala. Una de estas tácticas era que las personas indígenas de aquellos lugares, quienes vivían lejos entre ellos teniendo más de algún cultivo de por medio, eran llevados a lo que se les conocían como aldeas modelo. Estas eran totalmente diferentes al estilo de vida de los pobladores, debido a que las casas de dichas aldeas estaban prácticamente más juntas que como vivían antes, para tenerlos mejor controlados, haciendo que sus cultivos ahora fueran organizadas en otro lugar aparte de sus casas. Ahí mismo inculcaban a los pobladores a pensar y actuar como el gobierno quería que lo hicieran, dejando de lado sus propias costumbres a cambio de darles una mejor vivienda y seguridad ante las amenazas de los guerrilleros. Y sí, gente, durante la guerra interna no solo los militares hacían cosas atroces, sino también los mismos guerrilleros cometían actos violentos en contra de aquellos que no los apoyasen.
El 7 de septiembre de 2006 en el Aeropuerto Internacional de La Aurora se daría a cabo uno de los robos más grandes de toda la historia de Guatemala, sin contar a los presidentes o cualquier otro político. 3 hombres quienes estaban armados lograron pasar la seguridad del aeropuerto para después hacerse del control de la camioneta blindada que transportaba $8 millones americanos. Estos encañonaron al piloto y al cajero que lo acompañaba. Este atraco se dio a cabo a las 7:20 de la mañana y no les tomó más de 10 minutos a los ladrones para llevarse 17 sacos llenos de dinero, los cuales depositaron en un pick-up gris de doble cabina que muchos dicen que poseía el logotipo de aeronáutica. Lograron escapar sin problemas por la puerta donde sacaban la basura. Esta normalmente se encontraba cerrada, pero ese día el cerrojo había sido vulnerado sin que nadie lo notase. A pesar de haber sido captado por las cámaras del aeropuerto, no lograron dar con los ladrones, sino 7 años más tarde, donde dieron con el cerebro de toda la operación, quien era el coronel Francisco Estuardo Arana Barrios, al ver que este había intentado lavar parte de aquel dinero para luego ingresarlo a su cuenta personal. Se disputaba el partido eliminatorio entre Guatemala y Costa Rica rumbo al Mundial de Francia, exactamente el 16 de octubre de 1996 en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. En este ocurre una de las más grandes tragedias que aún hoy en día se siguen recordando por lo fuerte que fue. Era tanta la emoción de que Guatemala jugara para poder entrar al Mundial, que fueron alrededor de 20,000 personas, más de la capacidad que el mismo estadio podía aguantar. El partido de calentamiento había terminado y los jugadores se encontraban en sus respectivos vestidores para prepararse. Unos minutos antes de que los jugadores salieran ocurrió la catástrofe. La estructura donde todos los aficionados se encontraban se desplomó al no resistir a tantas personas, haciendo que ocurriera la famosa avalancha humana. Cientos de personas cayeron una sobre otra, causando severas heridas y fracturas debido a la altura a la que habían caído, sumado a los restos de aquella estructura, fueron los causantes de muchos decesos esa noche. Muchas personas quienes habían logrado sobrevivir intentaron ayudar a poder rescatar a los demás, en lo que venían los paramédicos. Gritos, sollozos, niños buscando a sus padres y gente corriendo para auxiliar a los heridos era lo único que se vivía en ese campo cuando los jugadores salieron a ver lo ocurrido, debido a que no se les había informado por qué habían suspendido el partido. 82 personas murieron y 200 quedaron con fracturas y traumas irreparables esa noche. Puede que este nombre haga que algunos guatemaltecos que vean este video les traiga recuerdos vagos de su caso. Mikulach era una persona que venía de un hogar conflictivo donde su padrastro abusaba de él en todo sentido. Este al crecer empezó a identificarse como homosexual, lo cual solo atrajo las burlas y la discriminación de muchas personas en aquellas épocas. Durante esta época él empezó a desarrollar ciertos fetiches que estaban fuera de lo racional, lo cual se cree que fue generado por aquel descontrol emocional, psicológico y físico que su padrastro le había proporcionado. Conforme pasaba el tiempo no pudo retener por completo sus impulsos, así que decidió robar para poder sacar aquella frustración que sentía, lo cual solo provocó que éste viera el crimen como algo natural y normal dentro de la sociedad. Cuando este llegó a la edad de 15 años, este empezó a abusar de menores de edad y llegó a ser arrestado un año después a sus 16 años. Lo más raro de la situación es que este, al ser encerrado, no actuó de mala forma, más bien, se comportaba de lo más tranquilo y gentil con los demás. Se cree que al haber sido encarcelado en una prisión de mayores, este no podía hacer nada más que ser sumiso. Aparte, en ese lugar no había nadie del tipo de personas de las cuales gustaba. En enero de 1946 Mikulach logró salir de prisión y fue recogido por su primo Mariano, con quien él compartía de aquellos gustos grotescos. Ni corto ni perezoso, Mikulach no tardó mucho en volver a sus andadas, ya que ese deseo en su interior no había desaparecido. Durante los meses de enero a abril de ese mismo año, se reportaron los hallazgos de 15 cuerpos de niños entre 8 a 15 años de edad. La primera víctima de estas se encontró el 23 de febrero en la finca El Naranjo sobre un cúmulo de arena. Se trataba de Enrique Sactic Quiuch, quien fue encontrado con ambos brazos amarrados al cuerpo. Su expediente dice que el niño tenía marcas en el cuerpo como si le hubieran pasado un carro encima, y en la autopsia se reveló que este había muerto por causa de las heridas. Así fue como el terror reinaba en Guatemala en aquellas épocas. Una de las cosas raras de aquellos asesinatos era que los cuerpos aparecían con toda su ropa excepto los zapatos.
Mikuláš y Mariano eran muy descuidados al ser tan impulsivos, lo cual hacía que algunas de sus víctimas lograran escapar. Ese fue el caso de Miguel Ángel Valenzuela, quien logró escapar y rápidamente le dijo a su madre que dos hombres se le acercaron diciéndole que tenía unos conejos que podían enseñarle. Este inocentemente los acompañó hacia un lugar solitario en donde estos, al llegar, le dijeron al niño que si se quejaba o hacía algún ruido lo matarían. Estos abusaron de él y cuando lo dieron por muerto, al ver que este ya no respiraba, lo dejaron abandonado en el lugar, pero este solo había caído desmayado para tiempo después escapar del lugar. Llegó a ser tan grande el impacto en la sociedad de aquellas épocas que muchos corrían el rumor que los asesinatos eran orden del presidente Juan José Arévalo. Los motivos eran porque este había sufrido un accidente automovilístico que le dañó la columna, así que mataba a los niños para extraerles el líquido de la columna para que el presidente pudiese recuperarse. Vaya pendejada que aún hoy en día creen con lo del líquido de las rodillas. Sin poder encontrar a los asesinos, la policía estaba bajo gran presión social, pero, gracias al aporte de una anciana, fue que lograron dar con Mikuláš y días más tarde con su primo Mariano. ¿Qué fue lo que la anciana aportó? Simple. Varias víctimas de estos sujetos dentro de sus declaraciones remarcaban una forma muy peculiar de caminar que tenía Mikuláš, la cual aquella anciana logró ver en una de sus caminatas habituales. Tras la captura de Mikuláš, este se declararía culpable de los actos cometidos hacia aquellos menores. Confesó de forma tan tranquila y sin remordimiento aquellas atrocidades que todos lo tacharían de loco y sadista. Debido a esta confesión y a muchas cartas de padres que exigían justicia por el asesinato de sus hijos, es que no se hizo ningún juicio, ya que lo sentenciaron directamente a la pena capital. Este proceso fue algo tardado, ya que debían aprobar el decreto 235 del Congreso de la República, el cual es llamado Ley Mikuláš. Esta ley permitía acortar los procesos para enjuiciar a asesinos. Así fue como este fue llevado frente al famoso paredón del Cementerio General para proceder con el fusilamiento. A este se le fueron concedidos sus últimas voluntades, las cuales fueron ir vestido de traje formal y sombrero, 2 octavos de agua ardiente y recibir asistencia espiritual. Cuando dijo sus últimas palabras, en lugar de pedir perdón por sus actos, este confesó que solo había asesinado a 4 menores y que el resto lo hizo su primo, pero nunca se pudo comprobar este dato. Tiempo después de su ejecución, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos pidió por parte del médico y psiquiatra Carlos Federico Mora que decapitaran al criminal para así extraer su cerebro con fines de estudio. Y es hasta aquí donde hablaremos del punto del iceberg, ya que este cerebro durante los años 90 desapareció y nunca fue encontrado. Presuntamente había sido robado para sepa putas hacer con él. Y descubriendo